Dios les bendiga. Ocasión quiero comenzar primeramente Dios, con la ayuda de Dios, a estudiar la Biblia. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo leer la palabra de Dios, pero en esta hora yo quiero motivarle en el nombre del Señor a que se esfuerce para estudiar la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con la lectura de la Biblia en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer el primer capítulo. Tal vez usted no esté acostumbrado a leer, o tal vez sí, pero yo quiero motivarle en el nombre del Señor. Quiero animarle a que usted estudie la Biblia, ya que la Biblia es la palabra de Dios. Y vamos a ir leyendo poco a poco el Evangelio de Mateo, para que pues recibamos bendición y conozcamos más acerca de la palabra de Dios. Quiero decirles que el Evangelio de Mateo, como su nombre lo dice, fue escrito por este apóstol, y Mateo significa regalo de Dios. Mateo tenía como sobrenombre Leví. Este Leví era hijo de Alfeo. Sabemos que Mateo era un cobrador de impuestos, y por lo tanto, pues él conocía algunos idiomas al ser un publicano, un cobrador de impuestos. La palabra del Señor nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo le hizo el llamado para que él lo siguiera. En Mateo capítulo 9, solamente Jesús le dijo: sígueme. Dice que Mateo estaba cobrando en el banco de los tributos públicos, y el Señor Jesús solamente le dijo: sígueme. Y entonces Mateo dice que dejándolo todo, comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Desde ese día, la vida de Mateo fue transformada, tuvo un cambio radical. ¿Por qué? Porque él comenzó a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Lo dejó todo. Incluso estaba tan contento Mateo, que nos dice la Biblia que él le hizo un banquete a nuestro Señor Jesucristo. Mateo fue uno de los 12 apóstoles y predicó algunos años en la tierra de Palestina. Ahí en Palestina fue donde él escribió este hermoso evangelio que vamos a leer, el Evangelio de Mateo. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. Y posteriormente se cree que él murió en el país de Etiopía, en África. Bueno, aunque el Evangelio de Mateo es de un alcance universal, no obstante resalta la misión de Cristo de salvar a los judíos. ¿Por qué digo esto? Porque en el Evangelio de Mateo hay 60 referencias de profecías judías y 40 citas del Antiguo Testamento. Además de esto, hay una palabra clave que se repite constantemente en el Evangelio de Mateo, y es la palabra cumplimiento. ¿Por qué? Porque fue escrita para que los judíos vieran que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar con la lectura del Evangelio según San Mateo, y hoy solamente vamos a leer el capítulo 1 de Mateo. ¿Les parece bien? Mateo capítulo 1, si usted gusta acompañarme a la lectura de la Biblia, vamos a leerla. Tal vez a algunos no les guste mucho leer, pero yo le motivo en el nombre del Señor a que lea su Biblia, que le estudie, porque es la palabra de Dios. Y dice así en Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Abraham engendró a Isaac, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y después de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Tal vez usted diga, bueno, ¿y para qué está la genealogía de Jesús en la Biblia? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que tenía que venir el Hijo de Dios a este mundo. Y mire, la primera cosa que quiero hacer notar en esta lectura que hemos dado, porque no solamente se trata de leer la Biblia por leerla, sino que hay que escudriñarla, como dijo Jesús, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, no solamente basta con leer la Biblia simplemente como un libro de lectura, sino que tenemos nosotros que estudiar la Biblia para conocer más a Jesús, para conocer más a Dios. Y es el propósito de que leamos la Biblia. Vamos a analizar un poquito acerca de la genealogía de Jesús. ¿Para qué? Para que también seamos bendecidos en esta noche. Mire, acerca de la genealogía de Jesús. La genealogía de Jesús es la única genealogía que se conoce en todo el mundo, la única genealogía completa desde que fue el primer hombre, la primer pareja, Adán y Eva, hasta el tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días yo daba un tema acerca de esto y les decía que casi nosotros no conocimos a nuestros tatarabuelos y hacia atrás no los conocimos. Pero la genealogía de Jesús sí está completa desde Adán hasta que nació nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una garantía de que Jesús es el que Dios envió para salvar a este mundo, aquel que Dios le prometió a la humanidad que iba a venir a salvarnos. Y mire, comienza esta genealogía en el versículo 1 del capítulo 1 de Mateo, diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí el primero a quien hace mención es a que Jesús es el hijo de David. Usted recordará que cuando Jesucristo andaba predicando, en cierta ocasión dice que salió un ciego y gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y entonces aquel ciego le dijo, Señor, que recobre la vista. Y al instante dice la Biblia que Jesús tocó los ojos del ciego Bartimeo y aquel ciego quedó sanado y él comenzó a ver. Pero él gritaba, Jesús, hijo de David, porque reconocía que Jesús era el descendiente del rey David. La palabra del Señor también en otro ejemplo nos dice que cuando Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal, ¿se acuerda que dice la Biblia que los niños y los jóvenes y la gente cortaban palmas y tendían sus mantos donde iba pasando Jesús y todos clamaban a gran voz, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito viene el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque estaban reconociendo que Jesús era el hijo de David. Y como hijo de David, él era el heredero del trono de David. Él era el que merecía estar en el trono. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque lo estaban reconociendo como el rey. Entonces aquí el evangelista Mateo recuerda y nos dice, Jesús es el hijo de David. Y si Jesús es el hijo de David, es el Cristo, es el ungido, es el Mesías, es el Rey de reyes y Señor de los señores.
Ya no solamente Jesús es el rey de los judíos, sino podemos decir que Jesús es mi rey y mi salvador. ¿Cuántos pueden decir Jesús es mi rey? ¿Cuántos pueden decir es mi salvador? ¿Por qué? Porque ahora no nada más es rey de los judíos, también es nuestro rey, también es nuestro salvador. El libro de la genealogía de Jesucristo, que Jesús es hijo de David. Pero también Jesús le llaman el hijo de Abraham. ¿Se acuerda de Abraham cuando dice la Biblia que él vivía en la tierra de Ur de los Caldeos? Dios lo llamó y le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Posteriormente le dijo: haré de ti una nación grande. Y le dijo: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Jesús es la simiente de Abraham. ¿Y qué quiere decir cuando dice que es la simiente de Abraham? Que por medio de la simiente de Abraham, que es nuestro Señor Jesucristo, todas las familias hemos sido bendecidas con la salvación de nuestra alma. ¿Cuántos pueden decir: mi familia ha sido bendecida con la simiente de Abraham? ¿Cuántos pueden decir: mi vida ha sido bendecida porque yo conozco a la simiente de Abraham? Porque la simiente de Abraham es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, por eso aquí en la lectura que acabamos de dar, dice que Jesucristo es hijo de David, también es hijo de Abraham. Ahora, otra cosa que también encontramos en la genealogía de nuestro Señor es que aquí hace mención a 4 mujeres. Y esto es algo realmente pues raro para las genealogías. ¿Por qué? Porque en las genealogías nunca se mencionaba a las mujeres. Solamente se mencionaba al primogénito o algunos otros hombres, pero no eran mencionadas las mujeres. Sin embargo, Dios quiso que 4 mujeres estuvieran sus nombres aquí en la genealogía de Cristo. Por cierto que estas 4 mujeres no eran judías, pertenecían a otras nacionalidades. Algunas de ellas eran mujeres pecadoras, como Tamar, que se metió con su suegro, como Rahab, que era una prostituta, como Betsabé, que cometió el pecado de adulterio con David. Y sin embargo, a pesar de la vida que llevaban estas mujeres, Dios tuvo misericordia de ellas y las salvó y las alcanzó. Y aquí están en la palabra de Dios, mire. No eran de la familia, no pertenecían a la familia real, pero Dios las acercó, las salvó, las redimió y las hizo parte de la familia. ¿No le recuerda algo esto? Que nosotros también no pertenecíamos al pueblo de Dios, no pertenecíamos a las promesas de Dios, pero sabe, Dios nos amó. A pesar que también nosotros estábamos perdidos en el pecado, de allá nos sacó el Señor, de allá nos trajo Cristo, por su gracia, por su misericordia. Y ahora nos ha hecho parte de la familia de Dios. Y podemos decir que más que, tal vez nosotros no seamos hijos de David. Tal vez nosotros no seamos hijos de los patriarcas, pero mire, somos hijos de Dios, que es más glorioso. Somos hechos hijos del Dios todopoderoso, de Dios grande y maravilloso. Ahora, mire, otra cosa. A veces pensamos que nuestra familia es imperfecta, y es cierto. Tenemos una familia imperfecta. Mire, y si nosotros leemos la genealogía de Jesús, tenemos los nombres de algunos de los patriarcas. Pero mire, si usted estudia la historia de los patriarcas, se va a encontrar que las familias patriarcales en aquellos tiempos estaban llenas de problemas. Las mujeres de
los hijos de Abraham peleándose. Luego viene Jacob, cómo engaña a su hermano. Los hijos de Jacob se pelean, las nueras, las esposas, y bueno, pleitos y pleitos. Y aquellas familias eran familias imperfectas, pero ¿sabe una cosa? Dios los amaba. ¿Sabe una cosa? Dios los escogió. A pesar que eran familias imperfectas, a pesar que eran familias que cometieron errores, Dios los amaba y tuvo un plan maravilloso para con ellos. Y esto, bueno, también a nosotros es un consuelo. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros no seamos la familia perfecta. Tal vez nosotros no seamos perfectos, pero Dios en su gracia nos ama y nos ha hecho parte de este plan de la salvación. Y a pesar de que nuestras faltas, nuestras fallas, Dios tiene misericordia de nosotros y nos ha escogido y nos ha llamado para servirle. También encontramos en esta genealogía de Cristo, encontramos nombres de reyes. Tal vez algunos de ellos a ustedes les suenen, como por ejemplo David, un rey ejemplo, un rey al cual Dios amó. Tenemos reyes de los más sabios que había, como por ejemplo Salomón, que fue el hombre más sabio. Tenemos reyes que fueron, pero también encontramos en la había reyes que eran muy malos, como Manasés, como Amón, pero también reyes que eran temerosos de Dios, como Ezequías. Había reyes malos, había reyes temerosos de Dios. Algunos tal vez eran peores que el rey Saúl. Algunos eran desobedientes, pero una vez más vemos la misericordia de nuestro Dios. Cómo fue guardando a los reyes, cómo tuvo misericordia de muchos reyes y de sus familias, de la descendencia de David, de la descendencia de Abraham. Y mire, la palabra del Señor nos dice en esta genealogía cómo los judíos tuvieron que ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por su desobediencia. Sin embargo, Dios, después de 70 años que ellos estuvieron en cautiverio, los volvió a traer a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la misericordia de nuestro Dios. Entonces, esto es lo que nos enseña la genealogía de Jesús. Ahora solamente nos queda leer algunos versículos de este capítulo 1. Los voy a leer rápidamente. Dice en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. ¿Se da cuenta? Ya leímos un capítulo de la Biblia. A veces decimos, es que me cuesta mucho. Pero mire, ya leímos juntos el Evangelio de Mateo. Qué bonito, ¿no le parece la palabra del Señor? Tal vez en el tiempo de leer por su trabajo, por los quehaceres, pero mire, ya Dios le está concediendo leer la palabra del Señor. Y en el capítulo que estamos viendo habla de la genealogía de Jesús, pero también habla del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo o el nacimiento de Cristo fue un nacimiento que partió la historia, que dividió el tiempo, porque aún las personas que no creen en Dios, ¿sabe cuál es el punto de partida para medir el tiempo en todo el mundo? Sea en el ámbito cristiano o sea en el ámbito donde no conocen a Dios. ¿Sabe qué es? El nacimiento de Jesucristo. Por eso en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, dicen antes de Jesucristo, después de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el nacimiento de Cristo vino a dividir la historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo. Y efectivamente es lo mismo que sucede en nuestra vida, queridos hermanos y amigos. Cuando nosotros conocemos a Cristo, hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Porque la palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Cuando venimos a Cristo, su vida pasada se queda sepultada en el olvido para Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios no se va a acordar de nuestros pecados. Y Cristo nos da una vida nueva. Nos da una vida nueva. Porque Cristo vino a cambiar el mundo. Vino a cambiar el corazón de aquellos que creen su nombre, aleluya. Mire, por estos tiempos, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, los judíos estaban dominados por los romanos. Y en Israel había un rey llamado Herodes que no pertenecía a la familia real, a la estirpe real, no pertenecía a la familia de nuestro Señor Jesucristo. Fue en ese tiempo cuando nació Jesús. La familia real en ese tiempo, vamos a decir, era muy pobre. Ya no quedaba nada de la gloria pasada. No quedaba nada de la fortuna, de la herencia que habían tenido aquellos reyes. Y vemos cuando la palabra del Señor dice que José era un hombre carpintero. No porque sea malo ser carpintero, sino porque José era un hombre en ese tiempo, era un hombre pobre. Era un hombre que ya no tenía riquezas. Y mire, la palabra del Señor, el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento único. ¿Por qué fue único? Porque Cristo nació y porque el Espíritu Santo, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, se vio que había concebido del Espíritu Santo. María habían hecho un compromiso ya. Solamente estaban esperando el día para que entregaran a María a José. Pero dice que en ese transcurso sucedió que estaba encinta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había descendido sobre María para llevar a cabo la encarnación de Cristo en este mundo. Cristo ya existía porque Él es Dios. Pero la palabra del Señor dice que Dios se hizo hombre. Como dice San Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se hizo hombre. Jesucristo se hizo hombre. Y sabe, cuando José vio que María estaba encinta, él no entendía, él no comprendía. A pesar de esto, la Biblia nos dice que era un hombre piadoso. Pues dice en el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Porque José pudo haber acusado a María de adulterio. ¿Y qué hubiera sucedido si lo hubiera acusado? Que hubieran tomado y la hubieran apedreado. Pero en lugar de hacer esto, José dice que él quiso dejarla secretamente porque amaba a María, porque tenía temor de Dios.
pero que dice que cuando él pensaba dejarla, dice que él estaba pensando en esto, y el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y mire, ahí el ángel le reveló el origen divino de este niño. El origen divino, que no era cualquier niño, sino que había sido en el Espíritu Santo. Y en segundo lugar también, la misión que tendría este niño al venir a este mundo, y era de salvar al mundo, de salvar a su pueblo de sus pecados, porque el nombre de Jesús significa Salvador. Eso es lo que significa Jesús. Él vino a salvarnos. Él nació de una virgen porque Él vino a salvarnos. Y cuando Él nace de una virgen, Él nace sin pecado. Crece sin pecado y muere limpio sin pecado por nuestros pecados. Él ofreció un sacrificio vivo, un sacrificio limpio. Y mire, las profecías de Jesús se cumplieron. Las profecías de se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. Y mire, vemos cómo dice en el versículo 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Quiere decir Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús significa Salvador. Él vino a salvarte. ¿De qué te vino a salvar? Del pecado, de la condenación eterna, de la condición en la que vives, de la vida que has llevado. Dios te ama, Dios quiere salvarte, pero es necesario que creas en Jesucristo como el Hijo de Dios. Que no solamente sepas que Cristo existe, sino que tú lo recibas en tu corazón y le pidas perdón por tus pecados y te acerques a Dios, porque Cristo está vivo y te ama y quiere salvarte. Amados hermanos, pues ya terminamos de la Biblia, del Evangelio de Mateo. Ya leímos el primer capítulo. Si Dios nos permite, vamos a ir leyendo capítulo por capítulo y vamos a ir aprendiendo de la palabra. Pero es importante que no solamente escuche la palabra de Dios, sino que también es importante que usted la crea en su corazón y la obedezca. Porque mire, Juan el Bautista le predicaba a Herodes, y a Herodes le gustaba cómo predicaba Juan el Bautista. Sin embargo, Herodes se perdió. ¿Por qué se perdió Herodes? Porque solamente escuchaba la palabra muy bonita, pero nunca la obedeció. Nunca creyó en la palabra de Dios. No sea usted Herodes. Oiga la palabra, está bien. Crea la palabra, pero también obedezca la palabra de Dios. Si Dios nos permite, vamos a... Quiero invitarle ya para finalizar, para que pueda usted alimentarse más de la palabra. Si usted quiere conocer más de la palabra de Dios, tenemos un canal en YouTube, y busque Predicaciones de Antonio Gómez Cruz. También a través de Spotify, igualmente Predicaciones de Antonio Gómez Cruz, y usted puede seguir las predicaciones. Vamos a orar dando gracias en esta hora, y gracias también a ustedes por su atención. Si usted quiere hacer una oración, usted no ha orado y en esta noche quiere orar, solamente tiene que cerrar sus ojos y abrir su corazón a Dios y pedirle a Dios en esta noche. Dele gracias a Dios porque hemos leído la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido leer este primer capítulo del Evangelio de Mateo. Concédenos, Padre, seguir estudiando tu palabra. Concédenos seguir aprendiendo más acerca de ti, Señor.
Y en esta noche yo hago una oración por aquellos que nos escuchan y nos ven, Señor, que no te conocen, que en esta noche, Señor, puedan creer en tu palabra, puedan ser salvos por la palabra de Dios. Alcánzalos, Padre. Sálvalos, mi Dios, en esta hora. Bendice a las almas que han escuchado tu palabra. Bendice a cada uno de los que nos han oído, los que nos han visto, Padre. Bendíceles en grande manera en esta noche, Señor, y bendice sus vidas. Gracias por este día que nos ha regalado. Gracias, Señor. Bendice a los que van a descansar, Dios mío, en esta hora. Guárdanos a todos y muchas gracias por concedernos estudiar la palabra. Amén, Señor. Amén, amén. Bueno, quiero mandar saludos a los hermanos que pues nos están viendo. Que Dios les bendiga. La hermana Adela Saavedra nos está viendo desde Colorado, Estados Unidos. Dios le bendiga, hermana. Gracias por mandarnos saludos. A nuestro hermano Brígido Pascual, a nuestra hermana Gina Andrade, Silvia Sánchez, Liz Nava, Brígido Hernández, Ever Cruz, Liz Nava. Dios le bendiga. Tío dice, Dios le bendiga, hermana, también. Edgar Castañeda, el hermano David, Yair Hernández, Reina Flores, al hermano Yosimar Luna, a la hermana Sonríe Galicia. Dios te bendiga, hermana. Santiago, la hermana Mari de Zapata, la hermana Reina Flores, de allá de Puente de Isla. Dios le bendiga. A nuestro hermano Baldo Soto, nuestra hermana Yasmin Toski, Reina Flores, Mar Guadarrama, Lucia Santiago, Elizabeth Gómez, Dios le bendiga. Isaí Cano, L. Dionisio, Silvia Hernández, Julio Gómez, Ángel Manuel. Dios le bendiga, hermano, también a usted. Dice el hermano, podrá orar por mí. Me llamo Ángel y tengo síntomas de enfermedades y voy al templo. Sí, hermano, Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti, hermano Ángel Manuel. Vicky Hernández, Leticia Gómez. Dios te bendiga también, hermana. Bueno, hermanos, despedimos la transmisión y que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Y vamos a estar orando por el hermano Ángel también. Y saludos a todos. Dios les bendiga. Y a la próxima vamos a estudiar Mateo capítulo 2. Que Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención. Buenas noches. Amén.